La canción En la niebla del espacio, la niebla era densa, no la niebla que uno ve en los pantanos de la Tierra, sino esa niebla pálida y viscosa que se filtra entre los campos de radiación de las lunas muertas. Las naves del escuadrón Rolfek se desplazaban con cuidado, escaneando cada anomalía con precisión quirúrgica. No había margen para errores. Se adentraban por primera vez en una zona controlada por humanos. El comandante Vrokol observaba la pantalla con su tercer ojo, ese órgano especial que solo los altos mandos del Imperio Krolax poseían. Han estaba inquieto. El espacio estaba silencioso, demasiado silencioso. ¿Detectamos señales humanas?, preguntó. Negativo, comandante, en solo ruido blanco. Sin comunicaciones, sin rastros térmicos. Nada, respondió el oficial de sensores, su tono cargado de duda. Y entonces, ¿lo oyeron? No fue una alarma. No fue una transmisión codificada, ni una amenaza. Fue música en una voz humana, femenina. Surgió del vacío, clara y melancólica. Cantaba en inglés, un idioma que los traductores Krolax apenas lograban procesar. I see trees of green, red roses too. Los alienígenas se miraron entre sí confundidos. ¿Es esto un arma?, susurró un artillero, con los tentáculos temblorosos analizando andas. No, no es un arma, es una canción humana. Antiguo arte cultural, respondió el oficial de inteligencia. La nave entera quedó en silencio. Todos los sistemas en alerta, todos los sentidos activados, y esa voz flotando entre la oscuridad espacial, como un eco de otro tiempo, como una trampa. What a wonderful world. Wyant, el infierno comenzó. 3 fragatas humanas salieron del campo de niebla sin previo aviso, camufladas con un sistema de dispersión térmica nunca antes registrado. Sus cañones giraron como si ya conocieran la posición exacta de cada nave Krolax. La primera descarga fue brutal en la nave insignia Krolax. Explotó en un destello de fuego azul. Vrokol apenas logró activar los escudos. «Están aquí. Los humanos están aquí», gritó alguien. Y aún así, la canción continuaba, pero no desde las naves humanas. La música venía de los propios soldados en los canales de combate. Los Krolax interceptaron nuevas voces humanas, esta vez más cercanas, voces masculinas, corales, cantaban al atacar. When the Saints go marching in, una patrulla Krolax intentó retirarse. Fue destruida al instante por una ráfaga láser. Otro grupo trató de contraatacar, pero los humanos parecían anticipar cada movimiento. Se movían como si bailaran la muerte, al ritmo de su propia música. Y lo más aterrador, sonreían en las grabaciones de la batalla, revisadas más tarde por el Alto Consejo Krolax. Mostraban imágenes que ningún alienígena había visto jamás. Humanos cargando contra las líneas enemigas, cantando. Un escuadrón entero fue aniquilado mientras un soldado terrestre silbaba alegremente. Otro grupo fue emboscado por un pelotón de infantería pesada, y uno de ellos cantaba mientras recargaba Highway to Hell. Los Krolax comenzaron a perder cohesión. Nadie entendía qué tipo de criaturas eran estos humanos. ¿Cómo podían cantar en medio del combate? ¿Qué clase de mente perturbada disfrutaba del caos y lo convertía en arte? El comandante Vrokol envió una orden desesperada: no disparen a los que canten. Es un código, es un mensaje cifrado. Encuentren al líder de esa sinfonía de locura. Pero era tarde, en el último momento antes de que la nave de Vrokol fuera destruida por un torpedo. Sus sensores captaron algo más. Una imagen filtrada por una de las cámaras externas. Una figura humana, sin casco, cubierta de sangre, caminaba por el vacío con un altavoz colgado al hombro y sonreía. Cantaba una canción que nadie en la galaxia olvidaría jamás. I let it be, I let it be. Y luego, oscuridad. El fuego cruzado chisporroteaba en la atmósfera enrarecida del planeta. Terros III, en las nubes ácidas, parecían vibrar al ritmo del estruendo mecánico y orgánico de los cañones de ambos bandos. Pero por encima de todo, flotaba una voz humana, cantando Don't Fear the Reaper. El comandante alienígena Oteaga Raylan, del Imperio Kelly, escondido tras un promontorio de roca cristalina, volvió a mirar su comunicador. Incrédulo. «Están cantando», murmuró, desconcertado. Su segundo al mando, Rilas, asintió con el rostro tenso. «Lo hacen cada vez que avanzan. Un canto diferente, a veces suaves, a veces casi alegres. ¿Alegres? ¿En medio de la muerte?» «Sí, mi comandante», como si la guerra fuera una fiesta o un ritual. Mientras tanto, en las líneas humanas, el capitán Eric Von avanzaba con su pelotón por las trincheras rotas del frente norte. La visera de su casco brillaba con la luz de los proyectiles. Enemigos que silbaban sobre sus cabezas
Siguiente punto de cobertura, en formación. Pero justo antes de dar la orden de asalto, hizo lo impensable y conectó su comunicador al canal general y comenzó a cantar. This is the end, beautiful friend. Los soldados humanos, en lugar de tensarse, sonrieron. Algunos incluso se unieron a la canción This is the end, my only friend, the end. Y avanzaron en las fuerzas Kelly. Desde su puesto de mando, monitoreaban el avance enemigo. Habían esperado gritos, tácticas de camuflaje, cobertura O'Haro, pero en cambio, recibían canciones humanas que atravesaban las frecuencias de guerra. No tiene lógica, gruñó el analista militar Kelly. Es una distracción absurda. No, interrumpió Draylen, observando las transmisiones con el ceño fruncido. Es más que eso. Es parte de su identidad, señor. Están dejando claro que no luchan por órdenes, ni por poder. Luchan por ellos mismos, por quienes son. Cantan como si no temieran morir, o como si ya hubieran hecho las paces con la muerte en el tercer día de la ofensiva. Las líneas alienígenas comenzaron a ceder a los Kelly. Eran físicamente más fuertes, tecnológicamente superiores en muchos aspectos, pero los humanos tenían algo que sus algoritmos no podían predecir en espíritu ni. Ese espíritu se expresaba con canciones, aun cuando el regimiento 501 cruzó la línea del cinturón volcánico. Bajo fuego constante, lo hicieron cantando Bohemian Rhapsody a voz en cuello. Y mientras las tropas alienígenas retrocedían confundidas, algo más profundo comenzaba a cambiar en punto. En una nave de evacuación Kelly, una joven cadete miraba la transmisión de una cámara de combate capturada por error. En ella, un soldado humano, cubierto de barro, sangre y fuego, protegía a uno de sus heridos, y mientras lo hacía, murmuraba suavemente una melodía infantil. You are my sunshine, my only sunshine. ¿Por qué lo haría? Brigand. La cadete en voz baja, porque no luchan por gloria, respondió su oficial superior, observando la misma imagen con ojos empañados. Luchan por amor, por memoria, por conexión, por lo que pierden, y lo que esperan volver a ver. En la fortaleza de Mando Kelly, el alto consejo se reunía en silencio. Los humanos están ganando, dijo uno, no solo en el campo de batalla, sino en la moral, y todo con canciones. ¿Debemos retirarnos? Trelawney, convocado al consejo, se puso de pie y alzó la vista con gravedad. No debemos retirarnos por debilidad, dijo con voz firme. Sino-Para Ape, para entender por qué su música atraviesa nuestras defensas mejor que sus balas en esa noche. Mientras los restos de la batalla humeaban, un joven soldado humano encontró un artefacto alienígena abandonado en una caja de resonancia. Kelly, al activarla, sonó un tono grave. Como un canto antiguo, el soldado sonrió y comenzó a cantar con ella, creando una armonía extraña pero hermosa. Y desde la sombra, unos ojos alienígenas lo observaban. Sin disparar, observaban. La atmósfera dentro del crucero estelar alienígena Naxosal era densa, como si el propio vacío del espacio se hubiese infiltrado por las grietas del metal. Las paredes vibraban con un eco que no pertenecía a ninguna máquina. Era un humano, y no un canto cualquiera, era un himno de guerra, suave, pero con la intensidad de una tormenta cósmica, acumulándose detrás de cada nota. A los sensores del Consejo captaron una anomalía en las frecuencias de audio. Durante los enfrentamientos en el sistema Arrethnal, las tropas Zaker, orgullosos, guerreros sin cuerdas vocales, estaban paralizados, no por fuego enemigo, sino por una secuencia de notas musicales. El capitán alienígena Sherkso, de la raza intelectual Yorvan, analizó los datos en su holopantalla. Las ondas sonoras no tenían ningún componente químico psíquico u viral. No eran armas, y sin embargo sus tropas se derrumbaban moralmente frente a ellas. ¿Cómo demonios pueden cantar en medio de la muerte? Gruñó a un asistente. Bajó la mirada. No lo sabemos, señor. Las canciones parecen calmar a los humanos, como si se prepararan a morir, o a vivir con más furia en la superficie de Thol 9. El sargento humano Marcos Rivas silbaba una canción del viejo mundo. Una balada de resistencia chilena. Tenía metralla en el brazo, humo a su alrededor, y aún así cantaba Ana a su lado. El cabo Natsuki llevaba los labios ensangrentados y coreaba a pesar del dolor. Uno a uno, los soldados humanos se unían. Incluso cuando la batalla rugía a su alrededor, los drones alienígenas grababan. Transmission. El Consejo observaba a Anne en la cámara de estrategia del Consejo Galáctico. Los embajadores de múltiples especies vieron las grabaciones en bucle en primero. La escena de la colina donde un pelotón humano cantó bajo fuego y no retrocedió. Luego, la emboscada en el cinturón de asteroides, donde la canción Painted Black resonaba por la radio mientras los marines se replegaban sin pánico, sin caos, como si la música les guiara entre las sombras. Esto es inexplicable, dijo el analista Catrar. No,
interrumpió la embajadora humana, Vanessa Corrales. Es humano. Mientras tanto, en la colonia asediada de Dediles Prime, la situación era desesperada. Las fuerzas del Consejo habían superado las defensas externas. Los niños humanos estaban escondidos bajo el subsuelo. Los civiles se preparaban para morir. Pero entonces, a una radio antigua comenzó a emitir Hold the Line. Love isn't always on time. Los alienígenas se detuvieron al escuchar las voces humanas al unísono. Desde los techos, las ruinas, las grietas, surgió el canto en la comandante alienígena Shilnar ordenó el ataque. Pero sus soldados no se movieron. Algunos temblaban. Uno arrojó su arma y cayó de rodillas. ¿Qué clase de magia es esta? No es magia, respondió un prisionero humano. Es memoria. Es resistencia. Es esperanza en el borde de la galaxia. En la nave humana Resolute, un nuevo operativo estaba en marcha en Codename Opus. Un escuadrón especial de soldados, conocidos como los cantores, fue desplegado. Todos habían sido seleccionados por su capacidad de cantar bajo presión, de mantener melodía aún entre explosiones. Su líder, la capitana Aitana Cruz, tenía una voz capaz de atravesar incluso el casco cerrado de su armadura. En su última misión, había salvado un destacamento entero solo cantando el Geki en Gimosa. Su misión ahora, infiltrarse en la fortaleza orbital de Nirthal y hacer lo impensable en cantar en el centro de comando del Consejo. ¿Por qué hacen esto?, preguntó un oficial alienígena capturado en el humano frente a él. Cubierto de sangre y hollín, sonrió con dientes partidos. Porque cuando todo se rompe, cuando hasta el alma se quiebra, una canción es lo último que el enemigo espera. Pero es lo primero que recordarán. El Consejo estaba dividido. Algunos sugerían exterminar a los humanos por sus armas culturales. Otros querían estudiarlos, aprender a replicar ese poder inexplicable, pero un miembro, silencioso hasta ahora, se levantó. Era de la especie Verenciers, que comunicaban en frecuencias de luz, y nunca comprendieron el sonido. Quizá, no sean arma, quizá sea su escudo. Todos callaron y las pantallas siguieron repitiendo las grabaciones de soldados humanos, entonando canciones mientras el caos ardía a su alrededor. En un archivo sellado de la inteligencia humana, se encontró un mensaje. A nuestros cantos son nuestras cicatrices, nuestras plegarias, nuestras lanzas invisibles, que nos teman no por nuestras naves, sino por nuestra humanidad. El humo aún se alzaba como espectros por encima de las trincheras de Arcanes. Cuarto, a los alienígenas del Consejo se reagrupaban, intentando entender no solo la fuerza brutal de los humanos, sino su extraño comportamiento al cantar. Durante cada carga, cada embestida, los soldados de la Tierra entonaban canciones, algunas antiguas, otras nuevas, todas impregnadas de una fuerza emocional que desafiaba la lógica táctica. En lo profundo del frente oeste, la capitana Andrea Montalvo caminaba, con paso firme por los pasillos destrozados del antiguo puesto de comando alienígena que su escuadrón había tomado. Su armadura aún humeaba, y su casco colgaba de su cinturón. Sus labios murmuraban la última estrofa de un himno ancestral humano, uno que había aprendido de su abuela, una sobreviviente de la última guerra terrestre. Por cada estrella, QC, un humano se alzará. Susurraba a los prisioneros alienígenas. Observaban con una mezcla de temor y fascinación. Uno de ellos, un estratega de alto rango llamado Thraxidol, con piel plateada y ojos multifacéticos, no pudo contener más su curiosidad. ¿Por qué cantan?, preguntó en voz baja, en su lengua nativa. El traductor automático emitió el eco metálico. En medio del fuego, la muerte, el caos. ¿Por qué? Andrea se volvió hacia él, con una sonrisa cansada. Porque no nacimos para arrodillarnos. En el silencio respondió, sin detenerse: nacimos para rugir, incluso si es lo último que hacemos. Mientras tanto, en la órbita alta del planeta, la Alianza observaba con creciente preocupación. Las naves humanas, aunque inferiores en número, resistían de forma desesperada y salvaje. Las transmisiones interceptadas por los analistas mostraban algo inesperado en los soldados humanos. En vez de gritar de miedo, cantaban en una de las naves de observación del Consejo. El alto comandante Jullerbar se reunía con su gabinete táctico. La resistencia humana ha excedido nuestras proyecciones en un 423%. La moral de sus tropas parece no decaer ni ante pérdidas masivas. ¿Por qué?, preguntó uno de los generales. La respuesta vino de un joven etnólogo alienígena que había estudiado culturas terrestres. Porque ellos no ven la batalla como un fin, la ven como una afirmación. Cada canción, cada grito, es un mensaje. Sigo vivo. Aún estoy de pie. El comandante Jullerbar se frotó los tentáculos del mentón, una especie que canta mientras muere. ¿Cómo se derrota algo así? En la superficie,
Los humanos preparaban su última línea defensiva. El terreno estaba empapado en sangre y tierra quemada. Las raciones eran mínimas. Las municiones, escasas pero el espíritu, intacto en el sargento Cruz, un veterano con cicatrices por toda la cara, reunía a los reclutas más jóvenes. Muchachos, cuando empiecen a escucharlos venir, respiren hondo, y no disparen hasta que los vean. ¿Y si tenemos miedo, sargento?, preguntó uno de ellos. San Cruz sonrió, mostrando dientes rotos. Entonces canten más fuerte que su miedo, Han. Y así lo hicieron, Han. Cuando las naves enemigas descendieron como langostas, los humanos alzaron sus voces. Esta vez no fue una canción antigua, sino una nueva, nacida en el fuego, escrita por soldados al borde del abismo. Aquí nos mantendremos, sin rendición, el hierro en mano, la voz en canción. El canto retumbó por todo el campo de batalla. A los alienígenas dudaron por un instante. Sus avanzadas se detuvieron. Lo que veían no eran soldados derrotados, sino seres de fuego interno, cuyas gargantas ardían más que sus armas. A los sensores alienígenas detectaban picos de energía emocional en el espectro cerebral humano. Era como si el canto mismo les diera más fuerza, más foco, más rabia, más humanidad. A uno de los comandantes alienígenas, al ver las imágenes desde los drones, susurró para sí: no luchan como nosotros, ellos bailan con la muerte, y le cantan a Han. El conflicto alcanzaba su clímax, pero la historia de esa noche aún no había terminado. La canción no había llegado a su nota final. ¿Y qué sucede cuando el enemigo comienza a aprender la melodía? La batalla por el sector Vir no fue solo un conflicto, fue un clímax de emociones galácticas. Los Draven, que antes consideraban a los humanos una especie ruidosa e irracional, ahora se enfrentaban a un fenómeno incomprensible. El canto humano se había convertido en símbolo de resistencia. Pero en esta parte de la guerra, algo más profundo comenzaba a revelarse. En el Escuadrón Hecho 17, liderado por la comandante Valeria Cass, había sido enviado al corazón de una fortaleza orbital enemiga. Su misión era una locura: penetrar las defensas de la estación de comando Drovin y destruir su nodo de inteligencia artificial central. Todos sabían que sería una misión suicida, excepto ellos. Mientras abordaban las cápsulas de inserción, Valeria comenzó a tararear una antigua melodía folclórica terrestre. Uno a uno, sus soldados se unieron en una extraña armonía. No era un canto militar, no era un himno, era una canción, suave, triste, una balada de despedida. ¿Sabes qué es esto?, preguntó el traductor Draven infiltrado, observando a los humanos. ¿Por qué cantan algo tan melancólico antes de la guerra? Porque saben que no todos volverán, respondió Valeria, sin dejar de cantar. Y porque nos recuerda quiénes somos. Lo que estamos protegiendo. A las cápsulas impactaron como cometas. Las alarmas Droven se dispararon. Pero lo que más inquietó a los centinelas cibernéticos no fueron las explosiones, sino la voz de una mujer, amplificada por sus altavoces de combate, entonando una canción humana. Una canción que hablaba de un hogar perdido, de una madre esperando las tropas Droven, programadas para enfrentar violencia. No entendían lo que sentían. Algunos dudaron al disparar. Otros bajaron sus armas. Era como si la música rompiera su protocolo. El comandante del puesto gritó por la red neuronal: bloqueen las frecuencias humanas. El canto está interfiriendo con las unidades lógicas. Pero era tarde. En Hecho Shichi había penetrado el núcleo. En el centro de la estación, la inteligencia Drovin se manifestaba como un ente brillante, flotando sobre una plataforma de cristal. Al ver a los humanos acercarse, proyectó imágenes holográficas de caos, destrucción, desesperanza. ¿Por qué luchan?, preguntó la IA. Sus probabilidades de victoria son del 0.03%. Esta estación es invulnerable. En Valeria, herida pero firme, se quitó el casco. Su rostro mostraba fatiga y serenidad. ¿Porque ustedes no entienden que una canción puede vencer el miedo? Activó el generador sónico que había cargado consigo, y la estación se llenó con un antiguo espiritual afroamericano. La IA trató de aislar los sonidos, pero falló. Su lógica comenzó a fragmentarse. A esta frecuencia contiene patrones humanos inestables, emociones, recuerdos. Bueno, el núcleo estalló en la distancia. Desde la órbita exterior, las flotas humanas vieron una explosión azul expandirse desde la estación Dravin. Por un instante pensaron que habían fallado, pero luego una señal llegó. Unfragmented the audio en una canción a la comandante del acorazado Resolute. Sonrió Echo 17. Ha cumplido su misión en los Droven. Evacuaron el sector. La guerra no terminó aún, pero ese día algo había cambiado. La galaxia entendió que el alma humana no podía medirse por victorias ni por armas, sino por su capacidad de cantar en medio del abismo y en el campo de batalla. Entre las ruinas flotantes,
El eco de esa canción aún vibraba. Los cielos de Arthurian ardían con los ecos de una sinfonía humana que no era compuesta por flautas ni cuerdas, sino por motores rugientes, explosiones cadenciosas y voces humanas coreando canciones de guerra mientras descendían como una tormenta sobre las fuerzas del dominio. El comandante alienígena Vecre, cuya flota había conquistado 5 sistemas galácticos sin esfuerzo, observaba, con incredulidad, cómo los humanos, cantando a viva voz, avanzaban sin miedo en su flota. Tenía mejor tecnología, más soldados, mejores defensas, pero no tenía eso, no tenía el canto, no tenía esa locura, no tenía ese fuego. Desde las profundidades del vacío surgió la nave insignia humana, Valquiria del Amanecer, con los escudos envueltos en una resonancia sónica, un canto por todas las frecuencias. No era código militar, no era señal táctica, era música humana. No nos rendiremos jamás, aunque el cielo se caiga. Si arde la tierra, arderemos con ella. Pero nunca solos. Los tropas alienígenas colapsaban emocionalmente. Algunos caían de rodillas, confundidos. ¿Quién cantaba mientras mataba? ¿Quién sonreía en medio del horror? ¿Quién encontraba arte en la guerra? Las unidades de élite humanas descendieron por los flancos. Entre ellas, la sargento primera Elina Voss lideraba la carga. Su rostro estaba cubierto por cicatrices, pero su voz era clara como cristal. Su escuadrón la seguía, no por órdenes, sino por fe. «Conmigo», gritó Elina. «¡Por los que ya no cantan! Por los que nos enseñaron a cantar en medio del caos». Uno a uno, los puntos de defensa del dominio cayeron. La nave madre alienígena. Las melodías humanas se filtraban por los corredores metálicos, envolviendo cada rincón en una mezcla de miedo y respeto. Anelina llegó al núcleo del comando. Allí la esperaba Vekreth. El alienígena no levantó su arma. En su lugar, preguntó con una voz quebrada: «¿Por qué cantan? Mientras destruyen todo». Ella bajó su arma. Su mirada era firme, y su voz suave. «Porque si olvidamos cantar, olvidamos quiénes somos». A una pausa, y si olvidamos eso, ellos ganan. En ese instante, con la voz temblorosa, Vekreth dejó caer su blaster. La IA central de la nave alienígena colapsó, y con ella, la guerra terminó días después. En la Asamblea Galáctica, donde se decidían tratados y castigos, Elina fue llamada al estrado. Un diplomático de la Confederación de Zar, incrédulo, le preguntó: «¿Cómo es posible que sus soldados cantaran en medio de una masacre?». Elina alzó la mirada. Su uniforme no tenía medallas, ni placas, ni honores visibles. Su pecho era liso, como si nunca hubiera estado en combate. Alguien del público se atrevió a preguntar: «¿Por qué no lleva medallas?». Ella sonrió con melancolía, porque IA-6 misiones no eran públicas. El silencio fue absoluto. Incluso los líderes alienígenas más orgullosos bajaron la cabeza. Última Esona. Una nueva generación de soldados humanos entrena en la órbita de Luna, en sus auriculares. No sé, oyen comandos, sino música. Un joven cadete le pregunta a su instructora: «¿Y por qué seguimos cantando?». La instructora, con los ojos brillando por historias no contadas, simplemente responde: «Porque cuando cantamos, el universo recuerda que los humanos no solo luchan, también viven, también sienten, también sueñan». Y el eco de un coro comienza, mientras nuevas naves parten hacia la frontera galáctica.